¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hoy es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Nuevamente estamos por acá. Hace tiempo no había podido volver al programa, pero bueno, gracias a Dios, porque esto es un regalo para cada una de nosotras las que estamos acá. Puedo acompañarlas hoy nuevamente. Tenemos a Joa, que ya ha venido los últimos programas muy constante. Joa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludito para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Bueno, y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son nada más y nada menos que don José Carlos, doña Marta. Para muchos los conocen ya, para los que no los conocen, ellos son los papás de Wilson Tamayo, mi esposo. Mis queridos suegros, los tenemos hoy acá, un matrimonio hermoso. Ya vamos a conocer su historia. Entonces, bueno, don José, doña Marta, ¿cómo están? No, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan especial que tiene tanto énfasis, tanto rating de todas maneras y que tanto bien hace realmente a la gente. Ay, no, muchas gracias, muy felices de tenerlos, doña Marta. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios también y gracias por invitarnos. Ay, bueno, no. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. No, honor que nos hace. No, de verdad, muchas gracias. Como les digo yo que he tenido la experiencia de estar muy cercanos a él, van a ver que, bueno, el Señor, el Espíritu Santo los trajo aquí hoy porque tiene respuestas para muchos matrimonios, muchas familias. Incluso les cuento que nos reclaman mucho experiencias de esposos que ya llevan muchos años, ¿cierto? Porque donde dicen, bueno, muy lindas, pero entonces nosotras, que nuestros hijos están grandes, que ya de pronto nuestros hijos se fueron, que necesitamos como bueno, un poquito más de experiencia. Entonces son una respuesta para hoy, para nosotras y para muchos matrimonios que nos ven. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Gracias. muy amable. Bueno, entonces antes de empezar este lindo programa, vamos a empezar con pie derecho. Joa nos va a ayudar con la oración. Nombre del Padre, Nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven en esta mañana, ven a acompañarnos, ven a guiar nuestras palabras, nuestro corazón. Te entregamos todas las personas que nos están viendo, que van a ver este programa. Te entregamos la vida de don Carlos, de doña Marta, para que los llenes de tu amor, que por medio de ellos, Señor, puedas tocar a muchas almas, que ellos sean un bálsamo para aquellas almas que tanto lo necesitan, por medio de sus vidas, de su matrimonio, de su experiencia. Te pedimos, Señor Jesús, que nos acompañes en esta mañana, que nos regales el discernimiento, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto celestial. Ven, acompáñanos, ven, guíanos. Nos consagramos a ti en esta mañana. Amén. Bueno, entremos un poquito en materia. Todos queremos conocer esta historia tan linda. Es una historia de amor muy linda, parece de telenovela, ya van a ver. Entonces, ¿qué han logrado construir, cierto? Vamos a preguntarles como un poquito, que nos cuenten. Pero bueno, empecemos como desde el principio. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo se conocieron? Ay, no, cuéntenos un poquito de cómo inició esta historia de amor. Bueno, arranco. Bueno, esto fue un encuentro propiciado por Dios nuestro Señor realmente, ¿cierto? Es muy simpático inclusive porque yo ya me habían echado de dos noviazgos
y estaba un poquito como muy desadaptadongo y en fin, y esto además ya con mucho dolor pues interno de una acomodación de uno de 19 años todavía, pero muy joven, ¿no? Y entonces había una muchachita que pues, de alguna manera hacía unos 10 años la había visto yo por allá en mi pueblo, que mi papá compraba madera, entonces era una hija de don Jaime Rivera, que era el que vendía la pipa, una jovencita, una niñita, y cuando cierta vez la vi que venía en un recreo, la vi que venía, pero ella, pues, ni ella me conocía, ni yo prácticamente, pues, sino que me puse como a detallarla, y la vi como ya muy bonita, y eso demás, le decía, lo de siempre, ¿cierto? Lo que acostumbramos nosotros, ¿cierto? Y le maté el ojo, pero resulta que esa muchachita no se dio cuenta, o se hizo la boba, yo no sé qué pasó. Lo cierto del caso es que la que se sonrió era la otra que venía atrás de ella, que venía de tumulto, no era ni compañera de estudios, ahí pues digamos en el grupo ni nada, y se sonrió, entonces yo dije pues como caballero, dije pues cómo la dejo yo con la sonrisa, ¿cierto? Aunque qué pena, ¿cierto? Entonces para que ella no vaya a creer pues que no era con usted, entonces me la arrimé y comencé a charlar con ella, la saludé, esto de más allá, la otra muchacha se perdió entre el tumulto y yo seguí con ella charlando, y ella muy simpática, ¿cierto? Muy tímida, ¿cierto? Por una sonrisa pues que me descrestó de una vez y le digo, y ese fue la casualidad que Dios nos puso y que a partir de ahí ya pues se fue construyendo lógicamente. El flechazo ese pues para nosotros no fue algo así como pan, no, se fue dándose con la planta, con el conocimiento y toda la cuestión, ¿cierto? Pero sí hubo una forma que Dios hizo que rompiéramos un hielo que pues, ni nos conocíamos ni nada, ¿cierto? Pues al de ser del mismo pueblo. Este es muy simpático. Sí, así fue. Yo fui la ilusa, pues, que creí que era para mí, bueno, y lo miré y el Señor nos cruzó ahí en el camino. Ay, el Señor tiene todos los caminos, pues, Sí. traza el camino y una super Y diosidencia, bendito gracias a Dios, encuentro. la otra no se dio cuenta. ¿Cuánto estuvieron de novios? Estuvimos de novios 4 años. 4 años. Sí. Nos conocimos un 24 de mayo. Pues la hermanita pues que él ya hizo pues que ya yo lo miré pues, entonces ya desde eso comenzamos a conocernos y sí. En los recreos y toda esa cuestión nos encontramos. Estamos estudiando en Estaban el mismo estudiando en el colegio. colegio. Sí, todavía, exactamente. sí. Yo estaba en sexto con 11 ahora y ella estaba por ahí como en segundo. Era muy niña. Como séptimo en este momento. Sí. Y entonces eso sucedió así, ¿cierto? Ya al año, pues, digamos, después ya salí y ella siguió sus estudios, ¿cierto? Sí, y entonces duraron 4 4 años de novios. 4 años de novia. 4 años exacticos. Ya se sabe quién impuso. Bueno, pues bueno, cuando nos casamos, cuando Ay, qué 31 de bonito. mayo nos cuadramos y entonces ya romántica, pues, ¿qué dijo? Pues si nos vamos a casar, casémonos. 31 de mayo que fue que ya nos hicimos novios. Sí. Ay, qué bien. Sí. Bueno, ¿y cómo decidieron casarse? ¿Qué certezas empezaron a tener que era la persona con que iba a pasar el resto de su vida, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no sé si ahorita se estilará, no, porque uno ve que hay muchachos y muchachas pues que dicen, bueno, usted y yo al fin y al cabo, ¿qué somos, no? Sí. No, en esto con nosotros había que declararse y esto además era todo un protocolo. Y la visita en la casa, Y la visita en la casa, en la puerta, ¿cómo me era dejó esa época? 3 meses fuera. En Granada con el frío y eso llovía y yo llegaba con los pies despirando a que no me dejaba entrar. No me dejaba entrar, ahí. Y yo veía por una ventanita, veía unos mueblecitos ahí, muy humildes, pero tan ricos. ¿Quién dijo? Nada, no me dejaba entrar. Y bueno, sí, de alguna manera, digamos, el 24 básicamente fue algo muy importante para nosotros que me hizo ir a un Rosario de Aurora. Y yo dije, pues, ¿cómo así, hombre? Yo, pues, de todas maneras siempre he sido mariano, pero no tanto, pues, como madrugar a las 5 de la mañana y yo bien Para joven. rezar el rosario. ¿Cierto? Pero ella iba a ir, entonces yo fui. Sí, en mi pueblo se acostumbraba pues que en el mes de mayo, el día de María Auxiliadora, como por ahí a 2 kilómetros del pueblo. Sí, más o menos, en el Cebadero, mejor dicho, los que somos de Granada, sabemos que el Cebadero queda 2 kilómetros antes de llegar a Granada por la carretera. Se iban caminando desde el Entonces, pueblo sí. hasta una imagen, me imagino, Sí, de la Virgen. pero a las 4 de la mañana. Ay, Dios mío, en Y ese frío. los sacerdotes hacían pues Eucaristía ese día, Qué hermoso. nos íbamos rezando el rosario en peregrinación
y era como el Rosario de Aurora que se llama todavía hoy en día también. Pero hay una cosa muy importante, que ese Rosario de Aurora no lo encontramos. Yo me fui y no lo encontré. Era un gentío miedoso, con Ruana. Ella, cuando llegamos allá, abrió todo el mundo sombrilla porque como sabía nada, menos encontrarla. Y me tocó en un barranco, yo como un gallinazo mojado y mirando para allá y veía nada más sombrillas. Y dije, no vino. Pero vea, No vino, esto no va para ningún Pereira. ¿Cierto? sí. Y lo simpático es que, bueno, ya me llegué, pues, sí me recé el rosario, pues, eso sí, pues, ¿cierto? Recé el rosario Aurora y toda esa cuestión, solito allá por ahí en un barranco. Y yo dije, no, esto como que no va. Como de malas con las mujeres, hombre, ya me han echado dos. Y esta ni siquiera de cuadra con ella, ya me echó. Me dejó Y ya plantado me en echó. el Rosario de Aurora. ¿Cuándo qué le parece que como veníamos ya volviendo al pueblo, pues tipo 7:30 de la mañana llegamos, cuando la veo que estaba entrando a la casa? Y yo, sí fue, hombre, claro que sí fue. Y entonces ya eso me emocionó mucho y esto de más allá, ¿cierto? Y dije, bueno, esto sí tiene como un norte, ¿no? Sí. Y a los 8 días pues me le declaré. Ay, qué lindo. El 31 de mayo. 31 de mayo me le declaré y bueno, y pues ella siempre se hizo de rogar aquí y todas las cosas. Todo ha sido, bueno, desde el principio se ve ahí como la mano de la Virgen. Sí. ¿cierto? Sí, eso ha sido una cosa increíble, Mariana, Sí. absolutamente. Qué bello. Bueno, entonces, ¿cómo fue su matrimonio? ¿Cuánto llevan de casados? Cuéntenos un poco cómo inicia esta historia de amor de su matrimonio. Pues yo estaba haciendo, él ya había pues sacado grado de bachillerato, Me había colocado. se había colocado a trabajar en rentas departamentales Sí. y ya cuando ya llevaba un año de trabajo, yo estaba todavía haciendo pues mi último año de bachillerato y bueno, como 8 meses antes de ser mayo, él me dijo que pues llevaba como un año trabajando y que bueno, que nos casáramos. Y yo le dije, ay, qué bueno, pero que terminar pues el bachillerato. Entonces yo, bueno, ya como que nos pusimos de acuerdo, hablamos y como que tomamos la decisión de casarnos así, sin terminar bachillerato. Y él estaba trabajando en San Carlos en ese momento y yo estaba estudiando en Granada. Es como a 2 horas de San Carlos, a 2 horas de Granada. Sí. Y entonces ya él dijo, es que no, nos casamos, usted queda en la casa mientras tanto, cuando termine su bachillerato nos vamos ya a vivir juntos en donde yo esté. Y así hicimos. Y en mi casa entonces eran que afán, que porque ese matrimonio así tan de afán. Y no, como que nos dio, y éramos enamorados y como que no nos queríamos separar en ningún momento. Y él se iba para San Carlos, venía en semana y yo pues aburrida, entonces él me decía, no, entonces casémonos de una vez. Y ya yo así podía estar yendo a visitarlo a San Carlos ya casados y él venir también cuando los días libres. Entonces ya por eso como que tomamos esa decisión. Pero recordemos que el 24 y el 31, todo lo que ocurre, ocurrió algo muy importante, ¿cierto?, para nosotros casarnos. Nosotros no nos casamos, ella pues digamos de vestido blanco y toda esa pompa, nada, ¿cierto? Y ni yo, ¿cierto? Yo tenía una camiseta lo más de bonita, que es más que UFO 78, ¿cierto? Que viene así como ovni, ¿no? Así de toallita. Y entonces ella, como estaba estudiando, ese día había como la entrega, ¿cómo era la cuestión, mi amor, de que un grupo entregaba a la Virgen a otro? Sí, nosotros estábamos en el colegio en Granada, pues donde yo estudié, de los dos estudiamos, era de monjas, ¿cierto? Sí. Entonces se acostumbraba mucho dar los de 11, pues en ese tiempo sexto, entregarle la Virgen a los al grado anterior. al grado anterior, porque era el mes de mayo. Entonces, El bueno, el último día, sí. Sí, el último día. Y había una hermana que era muy bella, la rectora del colegio, y le gustaba como todo muy organizadito, bueno. Nosotros ya teníamos la fecha para casarnos ese 31 de mayo. Sí. Pero no fue pues así como al escondido de nada, pues No.
mis papás sabían, mis hermanos, la familia de él, sino que como que en ese tiempo estaba hasta de moda casarse así, sin nada, tanto protocolo. sin fiestas, sin Sin nada, que sin mucha pompa. Yo inclusive tenía en ese entonces un hermano en Estados Unidos, en Canadá, Sí. y él me llamaba, me mandaba cartas, me decía, no, qué afán, ¿usted por qué va a casar así? Que no den lola, Que espere que saque grado y que yo vaya en diciembre y les hacemos una reunioncita. Y yo le decía, no, es que ya como que nos dio y ya nos queremos casar. Entonces, bueno, ya pasó así, que de todas maneras, yo fui al colegio, a nosotros nos mandaban, pues nos dan la hora del desayuno para ir hasta la casa a desayunar y volver al colegio después. Entonces yo en ese momento, la hermana nos dijo ese día que podíamos ir vestidas, no de uniforme, sino, Hasta eso sino lo como organizó la quisiéramos, vida. Eso estaba ahí hasta ahí se nos organizó todo. Entonces yo fui al colegio hasta las 10 de la mañana, el matrimonio era a las 11 y fui ya con el vestido que me iba a casar. Ay, Vestido qué pues que me había hecho mi mamá, que es modista, que fue modista, y ya entonces ya nos dijo, ya me fui con él, les dejé una notica cuando salí al desayuno, les dejé una notica a las compañeras y les dije que a las 11 nos casábamos, que me Sí. iba a casar, que la que pudiera escapar para ir al matrimonio, que allá era bien recibida. Y así hicieron, como 4 compañeras de estudio, Se y volaron una de la hermana de él que era compañera mía, se volaron del clase y allá llegaron Allá a la llegaron. iglesia. Esa fue la tarjeta de invitación. Sí. Qué lindo. Incluso Will lo dice mucho en sus prédicas, que el matrimonio de sus papás, no el matrimonio, la boda, que es la boda más corta del mundo, pero el matrimonio más largo y más como amoroso que conoce, ¿cierto? Sí, fue porque en ese entonces el párroco de Granada era el padre Pedro Antonio Gómez Sí. y él hacía las Eucaristías en un cuartico de hora. Sí, era corriente. Sí, y así fue. A las 11 entramos a la Eucaristía, pues al matrimonio, y eso a las 11:20 ya estamos. Ya estaba listo, estamos. No, ya ya estaba. estaba. Y no fue pues la super fiesta No, con no, las nada, no. fotos, incluso tienen una historia muy graciosa que no, José, ¿usted qué cuenta más gracioso? De la grabación. Que la única, como el único recuerdo que tienen del matrimonio, ¿qué fue lo que usted pagó para el recuerdo del matrimonio? Cuando eso estaba muy en moda una grabadora grandísima, doble parlante, Sí. ¿cierto? Me parece que era Hitachi o Saint-Pierre, grande, de doble parlante. Entonces, muchacho Juancho, ¿Cómo olvidar a Juancho Pineda, que era un niño, él era un niño muy pequeño, pero muy así, muy entre la gente, muy entre los mayorcitos, hablando que mayores éramos nosotros, más o menos. Él era un niño, y entonces lo pusimos a cargar esa grabadora, y él era detrás del padre con esa grabadora, aquí al hombro, literalmente como un costeño con equipo sonido. Hágale, y busque, y bueno, para donde iba el padre, y esto y demás allá. Listo, terminó todo. Cuando, vamos a ver cómo quedó la grabación, y estaba en pausa. Ay, no. Ni una sola palabra, estaba en pausa. No quedó evidencia. Ni una palabra de eso. Hemos dicho sin testigos. Pero ay, qué Así lindo. fue. Sí. No se necesita una super boda para tener un super matrimonio, ¿cierto? Sí, es que ese es nuestro concepto, ¿cierto? De todas maneras, yo creo que el matrimonio va por dentro, ¿cierto? Y el compromiso con Dios y con la pareja. De resto, lo demás, pues, respetando el que pueda, que lo haga, pero es que yo tampoco podía. ¿Y qué les dio esa seguridad de decir, bueno, este es el hombre para mi vida, el que el Señor tiene preparado para mí, esta es la mujer? O sea, ¿qué fue eso como que les dio esa seguridad para dar ese gran paso al matrimonio? Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre nos tuvimos mucha confianza. Desde el primer momento asumimos, somos novios y ser novios, eso demandaba mucho más compromiso pues, que libertades, ¿no? Había que dejar una cantidad de cosas y esto y más allá.
Y sí, realmente asumir el papel a perder la juventud, pues lógicamente mi era mucho más joven que yo, pero sí, ya somos novios y este es había una especie como de pacto, de un canon de comportamiento que no está escrito, pero que es apenas obvio, ¿cierto? De respeto, de tomar a la otra persona en cuenta, de mirar que a pesar de que somos uno, cada uno tiene sus individualidades, ¿cierto? ¿Cómo fuera dejar todo? Pues que todos fuéramos iguales, ¿no? Y entonces comenzamos nos encontramos hasta 2 veces al día. A tomar un tinto, lo que fuera, pues nos encontramos en el camino, esto, de más allá. Yo trabajaba con mi papá carpintería, y entonces ella cuando salía a hacer una vuelta, que me dice ella que le buscaba, que ella era muy acomedida en la casa, pues que cualquier mandado venga yo lo hago, y era que nos encontrábamos en la variante, ¿cierto? Y así, ¿qué más? Un saludo y ni piquito ni nada. Conversar, de Sí, conocerse. Sentarnos en la dona a tomarnos una manzanilla, un tinto y seguir, ¿cierto? Entonces todo eso nos dio, y sobre todo pues que la confianza de ella, ver de que nunca no oír nada de uno, ¿cierto? Eso. Ni yo nada de ella, de que hombre, que mire, que no, absolutamente, ¿cierto? La confianza. Sí, así transcurrieron pues como los 4 años de noviazgo. Mientras estaba en el pueblo él, porque mientras le resultaba pues un empleo, él buscaba pues trabajar con el papá carpintería y lo que le resultara por ahí. Y nosotros era pues de vernos diarios. Si no subía a la casa, nos veíamos en las salitas. Yo iba a Eucaristía por las tardes. Eso era pues como una forma de salir. Yo lo hacía siempre, pues mi mamá siempre nos mandaba para la Eucaristía. Y a mí me encantaba porque eso era la forma como de verlo a él. Sí. Porque a uno no era que lo dejaran pues salir mucho como por ahí a callejear, ¿cierto? Sí, de hecho había unos sitios vedados, por ejemplo, para las mujeres que entrar, digamos, a un salón de billares, al kiosco, ¿cierto? No porque fueran de mala fama, absolutamente, ¿cierto? Sino que no era como un lugar para damas, porque había pues de esta manera mucho alcohol en ese entonces, aún pues me imagino, pero en ese entonces había mucha borrachera y todo eso, y bueno, podía ganarse un botellazo, ¿no? Y entonces ya, perdón, entonces en el momento de que ya pues transcurría el noviazgo, ya cuando él le resultó empleo y se fue de Granada, entonces ya bueno, para mí fue muy duro porque yo me apegué demasiado a él, porque ya comenzamos nosotros, imagínate, viéndonos diario. Claro. Y ya él ya se iba y no, yo era súper triste. Y ya después, pero con ser era en Medellín trabajando, y nos escribíamos carticas todas las semanas. Ay, no había celulares, no había computadores, no había nada. El correo era pésimo. Y entonces, ¿qué hacía yo? Bajaba, le escribía alguna cosita un miércoles, y bajaba hasta la Flota de Granada, que cuando eso era en Tenerife, Amador con Tenerife, ¿cierto? En pleno Guayaquil, en pleno Pedrero. Y encontraba pues, a don Hernán Guateja, una persona muy querida, o alguien, entrégueme esto a la Sorayita, a mi novia, ¿cierto? A mi novia, y entonces listo, se le entregaba, ¿cierto? Una vez le mandé un dulce, la cosa más deliciosa, y bueno, al sábado llegué y le dije, ¿qué le pareció el dulce? ¿Cierto? Ese ¿cómo es que se llama? Arequipe. Un arequipe, pero una cosa más deliciosa, en una cajita. Cuando me dice cuál es arequipe. No llegó. Sí. No llegó. No, como Alba, mi cuñada, tenía novio, se lo entregó el señor a Alba. ¡Ay, no! Y Alba se lo comió y es que hizo una cosa ahí. Y cuando al sábado me di cuenta que era el que me lo había mandado. ¡Ay, no! Qué lindo ver todos esos detalles, bueno, como esa amistad que cultivaron tan hermosa, bueno, y el gran esfuerzo, o sea, ahora que tenemos como toda la mano, o sea, el sacrificio de ustedes poderse comunicar por medio de una carta, de verdad que muy lindo, y lastimosamente pues hoy en día se ha perdido mucho eso, como mucho esa los esencia. detalles, Sí. ¿cierto? El detalle, el enamoramiento. Una llamada telefónica era mediodía, ¿cierto? Sí. Porque había que ir a la central, yo estaba en Puerto Berrío, por decir algo, trabajando, ir a la central a que llamaran a Concha Gómez, porque yo trabajaba con Rafael Quintero también, que era novio de Conchita, y a Marta Nery Zuluaga, para que fueran allá, ¿cierto? Claro, tenía que pasar muchas cosas. Sí, después tenía que esperar a que se hubiera vía, bueno, una cantidad de cosas para obviar. Mejor dicho, una llamada telefónica podría demorar medio día y no lograrla. Bueno, y a ver, cuéntenos ahora un poquito.
como entrando un poquito ya en su relación de esposos, ¿cuál cree ustedes que ha sido como ese secreto para ser feliz, para ser felices después de tanto tiempo? ¿Cuántos años llevan de casados ustedes? Cumplimos 45 años de casados. 45 años y uno los ve como novios. Y cuatro Les de cuento. novios. Sí. Casi Toda 50 una vida. años. Sí, y 4 Es que, años. exacto, uno los ve casi 50 años y uno dice, pero pues se ven muy enamorados, se ve como esa admiración por el otro, el respeto, o sea, como que tantas cosas que uno dice que en muchas parejas de pronto se ven al principio, ¿cierto? Esos detalles de enamoramiento, no sé. Y han pasado casi 50 años y están casi igual, o pues según como lo describen, sí, es como muy, o sea, ¿cuál ha sido ese secreto para ustedes, para que estén ahora felices después de casi 50 años de estar juntos? Bueno, yo creo que indudablemente pues, la señora mía estará de acuerdo de pronto en que la confianza, ¿cierto? Es confiar mucho en el otro. Sí. Es no hacerse uno, no pelicularse. Cosas. Por ejemplo, en mi oficio, cuando les comenté, eran 30, a mí me tocaba ir a los sitios más de un pueblo, digamos, ¿cierto? Lo más bajo, ¿cierto? Yo era guarda de renta, es decir, a revisar el licor, revisar los cigarrillos. Ah, ya. Entonces me tocaba entrar a todos esos lugares. esos sitios. La señora mía sabía que yo estaba en una parte, en otra, pero ella tenía absoluta confianza que yo no tenía ningún, ¿cierto? Que mi cuestión era laboral exclusivamente, ¿cierto? Y yo sabía que esa señora que estaba en la casa estaba ya en sus labores, ¿cierto? La confianza y lógicamente pues todo eso viene de dónde, pues de Dios, porque mire que María y las oraciones diarias y todo eso nos afinó mucho, ¿cierto? Nos dio la confianza que nos da también un Espíritu Santo que nos da la capacidad de discernir, ¿cierto? La gracia, sí. De discernir, la gracia de discernir, de ver que no hay señales, que no hay señales de absolutamente nada, ¿cierto? Que no sea el amor. Así es. Qué belleza. Doña Marta, ¿y usted qué otro secreto? A ver, aquí en el programa nos ven muchas personas pues muchas mujeres, incluso hombres, que están empezando un matrimonio, jóvenes que están diciendo, ¿será que me caso? ¿Será que no? ¿Será que ya esta es la mujer o no? Matrimonios que llevan también muchos años, o sea, como todo, usted como mujer, otro secreto en la relación, o sea, que la ha mantenido enamorada de su esposo, que la tiene ahora enamorada de su esposo igual o más que cuando se casó. Pues a ver, a mí me ha mantenido siempre muy enamorada, pues él es, porque siempre ha sido un hombre muy cariñoso, muy detallista y sobre todo muy, como que digo yo, muy transparente, pues yo nunca le he visto en todo el tiempo de matrimonio ni de novios como nada de secretos a él conmigo. Y igual yo también con él, entonces eso nos ha ayudado como a mantener mucha confianza entre los dos. Sí. Y como a uno estar como que bueno, no estar uno como, ay, qué bueno que salió y qué bueno que estará donde alguna o con otra, buscando otra, no. Siempre ha sido pues como la confianza la que nos ha ayudado, pero como que cada uno lo la hemos dado mutuamente, sí. Se la han ganado y se la han brindado. Entonces, y los detalles, nosotros desde el noviazgo, siempre muy detallistas los dos, que una cosita, pues, y no con cosas costosas, no, con una chocolatinita, cualquier detallito, que inclusive ni siquiera hay veces era un valor como material, sino que nosotros acostumbrábamos mucho, era como hacer como carticas o como detallitos en una hojita, que un escudito, que una cosita, siempre como con los dos, diciéndonos una frasecita de amor. Entonces todo eso como que fue alimentando mucho el amor y como que nos fuimos compenetrando el uno al otro, pues de tal manera que como que uno dice, no, pues de todas maneras, a toda hora enamorada. Y yo a él también lo veo así, pues yo nunca me he sentido, pues, antes un hombre demasiado mimador,
Sí, estos tamayos son muy consentidos. Sí. Y muy caballerosos. Gracias a Dios, sí. Hombres, caballerosos. Eso ahora no Exacto. se ve mucho. Sí, hay que respetar esa persona que está a tu lado es muy importante y como les decía ratico, tiene su individualidad, ¿cierto? Hay cosas hay espacios donde usted no puede entrar, como por decir algo, en la desconfianza, en tantas cosas, ¿cierto? En su misma vanidad, ¿cierto? Si está bien, si está viendo que se ve bien bonita, esto le más de hambre, pues de todas maneras, si no pasa a mayores, pues verlas bien bonitas, pues que hay gente que interviene hasta en eso, en la mujer. Usted tiene que hacer esta cirugía, tiene que quitarse esto, no. Absolutamente ellas que decidan, ¿cierto?, al respecto. Que si tienen una buena idea, ¿cierto?, de lo que es el matrimonio, pues ya nunca se van a sobrepasar, ¿cierto? Sí, Así es. Bueno, y esa etapa de los hijos. Háblenos un poquito cuando llegan los hijos, cuántos hijos tienen, cómo fue? cambió, ay, perdón, cómo de pronto cambió esa llegada de los hijos a su relación, ¿cierto? A su relación como esposos, que uno se casa y uno cree que le va a cambiar mucho la vida y no, ¿cierto? Le cambias cuando llegan los hijos. Uno se casa y sigue como novio, pero ya cuando llegan los hijos es como ese primer impacto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? A ver. Bueno, en el caso de nosotros, pues yo digo que, a ver, nosotros nos casamos y nos demoramos 1 año y medio para quedar embarazados. Sí. Pues sin hacer nada, sin utilizar ningún método pues para evitarlo. Antes fue que nos demoramos pues... Y No quedaban fácil. Sí, no quedamos Exactamente, fácil, sí. nos tocó pues como buscar forma de... Que ahí le decían a uno, ay bueno, tomes este remedio casero, de pronto pues eso le ayuda, y bueno, y nosotros pues mejor dicho, tuvimos 2 hijos, Wilson y Germán, y los 2 fueron pues rebuscados. Sí. Sí, porque casi que no quedábamos embarazados. Entonces ya después, ya nació primero, el primer hijo fue Germán, nació a los 27 meses pues de matrimonio. Ya pues nosotros eso fue una felicidad enorme pues porque fue súper esperado y bueno, ya empezamos pues como una nueva vida con el niño y nosotros no, de todas maneras nosotros decíamos no, de todas maneras pues seguíamos mirándonos el uno al otro, alimentando el amor, como no permitiendo pues como que el niño ocupara como el espacio, o un espacio en ese momento, sino que de todas maneras los 3 junticos, pero siempre de todas maneras uno seguir pendiente como del esposo. Sí. Porque ocurre mucho que de pronto pues hay veces tienen los hijos y ya la mamá se dedica demasiado al hijo y ya deja al esposo a un lado. Sí. Y eso pues eso sí es peligroso en el momento porque uno tiene que aprender cómo a manejar esa situación. Y yo no sé, pues eso fue como por gracia de Dios, porque yo era tan enamorada y me sentía tan enamorada que yo decía de todas maneras no, yo era pues siempre como pendiente de él, lo mismo y él también de mí, y a pesar pues de que teníamos el niño, pero siempre como pendiente los 2 el uno del otro. Sí, eso es algo muy importante que suele suceder, que todo el amor, absolutamente toda una represa para ese ser que llega, ¿cierto? Y es apenas lógico, pero es que hay amores de amores, ¿cierto? Es una clase de amor, el que le tiene un padre, una madre al hijo, pero el que tenemos nosotros es otro, ¿cierto? Es otro y tiene que concatenarse, es decir, tiene que empatizarse con el fin de que no interfiera, porque hay personas que llegan y llegó el primer hijo, se realizaron y adiós, el otro ya prácticamente fue de desecho y eso no es así, ¿cierto? Ese hijo es de ambos, ese hijo va a ocupar un espacio, pero un espacio de él, creado para él, sin inmiscuirse en el nuestro tampoco, ¿cierto? Eso fue muy pensado, pues yo creo que fue alguna gracia divina que nos dio pues el Señor de mantenernos en ese, de tener muy claros los roles, ¿cierto? Los roles de esposos y el rol de padres. Sí, nosotros pues como desde que nos casamos, nosotros siempre como que decíamos, ¿no? Que pues como que no quedarnos tampoco yo. Ya me casé, pues terminé bachillerato, me casé y ya pues no trabajé, ya siempre con lo que él
trabajaba, ya sostenía la casa. Entonces decíamos, no, pero no dejemos de salir junticos, pues como Sacaban seguir esos como espacios. novios, sí. Entonces nosotros salíamos, bueno, si no nos alcanzaba, si no era mucho el dinero que había, íbamos y mercábamos, ¿cierto, amor? Y cuando ya, y del mercado siempre dejamos como con qué salir a tomarnos 2 tinticos. Diarios. Diario. Ah, Entonces, sí. sí, nosotros siempre vivíamos en un pueblo, pues que era en un pueblo, y por la tarde, ya cuando él salía a trabajar, ya nos íbamos a tomarnos un tintico, los 2 tinticos. Con el niñito. Y como ya teníamos a Germán, y pues siempre fue desde el principio así, y ya cuando tuvimos el primer hijo que fue Germán, nos lo llevábamos, o hay veces uno de pronto conseguía en el mismo pueblo como alguna persona pues de confianza, que lo dejamos un ratico ya por la noche para irnos a tomar un tintico junticos, como para ir compartiendo como ese momento. Hay una anécdota muy especial, ¿cierto? Resulta pues que cuando yo me casé pues llevaba un año de trabajo nomás, pues yo de alguna manera ayudaba a la casa también, o sea que yo me casé pues sin plata. Entonces desde la camita hasta el chifonier y todo cualquier mueblito hubo que comprarlo fiado. Sí. Entonces el sueldo mío era muy restringido, ¿cierto? Para poder pagar. Compramos una neverita y que bregando a librarla con bolis, pero en un tercer piso no subía nadie por un bolis. Bueno, entonces era muy restringido lo que teníamos de dinero, ¿cierto? De hecho, si un amigo se sentaba y pedía un cono, me descuadraba toda la semana. Y bueno, pero son anécdotas muy lindas, Sí, ¿cierto? De claro, todas maneras, muy lindo, sí. era un motivo para el encuentro, para charlar, para tener porque además de esposos somos amigos, tiene que ser un amigo Una amistad. de la otra Sí, persona. sí. Ahorita dirían los jóvenes un parcero, ¿cierto? Y así nos consideramos, somos amigos, ¿cierto? De contarnos cosas, de tal y tal cosa, cómo te fue, no tiene que ser una cosa mala, puede ser alguna cosa, ¿cierto? Dar noticias del día, que te parece que tal y tal cosa, como así mi amor, ¿cierto? Y esto es más allá, es mantenernos siempre en ese contacto, ¿cierto? No tiene que ser de amor a toda hora, ¿cierto? Sí. Ni de relación de pareja. Hay mucho de qué hablar ahorita con el Alimentar esa internet y de amistad, todo. alimentar la amistad. Hay una cantidad de temas, de temática que de alguna manera son de actualidad y que bueno, que ellas también se den cuenta que estamos en un mundo convulsionado o también con esperanza, ¿cierto? Depende de cómo lo mire uno. Nosotros lo miramos con esperanza porque pues sabemos que la Santísima Virgen María está ahí. Claro, eso es un punto, pues han dicho 2 puntos súper importantes y son los detalles, ¿cierto? El enamorarse, no importando el tiempo que lleven, sino enamorarse todos los días. Constantemente buscar esas maneras de cultivar ese amor. Sí. Entonces, Y otra cosa que mencionas muy importante, que creo que es importante como retomarlo, es esa amistad conyugal, ¿cierto? Sí. Que uno ve que a la final, pues al final de la vida, todavía no, al final de la vida, al final de la vida, sinceramente eso es lo que queda, ¿cierto? Sí. Esa amistad, o sea, lo que se construyó, Total. esa amistad conyugal y lo que sostiene la relación hasta que sea ya uno, Dios quiera que muera uno de viejito, pues, ¿cierto? Al lado de su viejito. Y eso es lo que logra sostener al final, ¿cierto? Sí. Entonces, qué importante trabajarle, pues tenerlo como consciente y trabajarlo siempre, sea cual sea, pues como la etapa de nuestro matrimonio, nuestra relación. y qué Exacto. bonito que ellos nunca, o sea, los dos se han esmerado, como, bueno, a pesar de que llegaron los hijos, o sea, lo decían, la base que, pues es que es el amor entre nosotros, o sea, nadie puede venir como, o sea, factores, personas externas a como invadir ese amor Sí. entre nosotros, ¿cierto? Entonces, qué bonito tener eso presente en nuestro matrimonio, de que, pues, blindar mucho como el amor entre esposos, inclusive hasta, pues lo decían ustedes, pues llegó nuestro hijo, pero eso no fue, pues, como decir, bueno, va a venir a reemplazar como el amor de Exacto. esposo, de esposa, sino que antes, pues, para vivirlo ya entre los 3, ¿cierto? Viene a Muy sumar, lindo. no a dividir, Eso, ¿cierto? viene a Exacto. sumar. Y también que ellos, pues muy lindo ver que siempre estar presente como, bueno, no vamos a salir, o sea, como que los dos muy aquí,
muy afanado de decir, no, es que tenemos el espacio para nosotros. O sea, como una rutina quizás que, o un hábito que ustedes como pareja pues fueron construyendo. Sí, No y hay dejar de algo, pagar esa llamita. sí, algo muy importante. Por ejemplo, a veces no todo lo que a uno le gusta a ella, o viceversa, ¿cierto? Exacto, sí. Ustedes mismas saben que hay unas que el esposo es muy de fútbol y ustedes tal vez no. A mí me gusta mucho, por ejemplo, mucho la zarzuela, ¿no? Sí. Y de ir a un teatro a ver zarzuela, que es como una ópera, pero en español, ¿cierto? Y me encanta. Y yo sé que ella soberanamente se aburre, pero me acompaña. Qué bonito. Pero me acompañaba, ¿cierto? Ya me he visto muchas, entonces ya... Pero ella me acompañaba, ¿cierto? De alguna manera y pues... Y algo aprendió también, ¿cierto? Claro, pensar como en la felicidad Sí, del sí, otro, pensar en la ¿cierto? felicidad. No es que todo sea pues hacerlo feliz. que pensamos lo mismo, No. hacemos lo mismo. No, es como que rutina tan horrible, ¿cierto? Sí, es natural No. que nos gusten cosas diferentes, pero... Sí. Y valorar, ¿cierto? Uno, me imagino que usted valora eso, mucho eso, doña Marta, que sabe que no le gustaba, pero igual lo acompaña. Sí, Hace su claro, esfuercito, exactamente, sí. es algo muy lindo también. Claro. Y él también lo mismo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a un centro comercial, estar por allá caminando, mirando, aunque no vaya a comprar nada. Así Y es. él me acompaña, aunque no le guste mucho, pero me acompaña. Qué Entonces bonito. ya de todas maneras. Y con sonrisa. No regañadientes, sino con Sabiendo alegría que, que el otro sabiendo que a las 2 horas va a volver al primer negocio que entró. Dimos la vuelta por todo y la que le gustó fue en el primero. Vea, hombre, no solo a ustedes les pasa, Sí. a todos. Ay, no. Es decir, traguen saliva, muchachos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora cuéntenos, bueno, casi 50 años de estar juntos, cómo ha ido cambiando, cómo esa relación, cómo ha ido madurando. Bueno, cuál ha sido que el reto más grande que de pronto han podido tener o cómo han afrontado como esos momentos difíciles de familia, bueno, no sé, de matrimonio. Sí, vamos a hablar de las cosas felices, ¿cierto? Lógicamente a los 4 años nació Wilson, ya eran 2 hijos, ¿cierto? Y esos hijos, mejor dicho, se levantaron a pesar de la diferencia de edad. Realmente parecían como una réplica de nosotros, ¿cierto? Cómo se quieren, cómo se ayudan, cómo el uno estaba pendiente del otro, cómo los juegos, ¿cierto? Y cómo les tocó también, porque ahorita llegaron los momentos muy difíciles, bastante difíciles, en los cuales ellos también estuvieron ahí, involucrados, ¿cierto? De alguna manera, y cómo entre todos, lógicamente, pues con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen María y mucha gente, la solidaridad, hizo pues que volviéramos a salir de algo que realmente duele aún porque fue difícil, ¿no? Sí, pero económico. Ya. O sea, tuvieron una crisis Tuvimos económica. una crisis económica, Sí. sí. Ustedes saben, pues ya supimos que yo trabajé pues con el departamento de Antioquia y son puestos muy políticos, es decir, cambia de gobernador y en fin, y usted va para afuera, ¿cierto? Sí. Yo después de guarda fui administrador de rentas en el municipio de Cisneros, que quiero mucho a Cisneros porque me dio lo mejor de esta Sí. vida, ¿cierto? 5 años trabajé allá, pero por las cuestiones políticas pues salí de allá. ¿Qué sabía yo hacer? Ser administrador de renta, no más. Entonces comienzan ya las dificultades, un poquito de plática que le dan a uno pues de cesantías, comienza a invertir usted en cosas que no sabe, en negocios, esto y demás allá. Es decir, comenzó lo doloroso, ¿no? Porque Ajá. la práctica se acabó. Como las primeras pruebas, bueno, Sí. todas ahí decían muy Sí. lindo, Como los sí. cambios en Pero- Unos cambios y muy duros y económicos y afectivos. Es decir, para mí, para uno como hombre, pues fracasar es algo, ¿cierto? Fracasar en llevar la obligación después de haberla llevado, pues es una cuestión bastante dura, ¿cierto? Sí. Y sobre todo que comienza uno a encontrar, a buscar una cantidad de perfiles, a ver dónde me meto y en ninguno cabe. Como que se cierra el mundo un Sí. poquito por un momento. Sí, en ninguno cabe, porque es que el comercio también, un comerciante también es una vocación. Es una vocación. Y realmente yo no sé por qué. Granadino tiene fama de ser muy negociante, ¿cierto? Sí. Y hay una excepción.
y la excepción fui yo. Yo no soy capaz de vender un tamal en un derrumbe. Y si lo vendo, lo fío y no me lo pagan. Entonces así era más o menos la cuestión. Entonces hablando de una parte, en otra, nos quedamos sin nada. Sí, entonces, Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvimos- hicieron para salir, doña Marta? Bueno, él estuvo 10 años, nos casamos y estuvo 10 años exactamente, Sí. le faltaban como 2 meses para cumplir los 10 años pues trabajando en rentas departamentales. Bueno, cuando él salió ahí pues por política, estábamos en Cisneros y ahí fue pues donde ya él contó pues que ya empezamos pues como lo duro económicamente. Y por supuesto cuando las cosas económicas fallan también pues uno ya empieza como todo pues como a uno a preocuparse, él a preocuparse, entonces las cosas comienzan pues como a flaquear, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que entonces ahí empezó pues como la lucha, nos quedamos sin nada como de qué vivir, él con lo poco que le dieron empezó como a ensayar en una cosita, en otra, y en todo pues le iba mal. No le resultaba. No, se quebraba. Entonces, bueno, resulta que cuando yo me casé, mi papá me regaló un curso de modistería y porque mi mamá fue modista pues toda la vida y yo estaba muy enseñada pues como a estrenar cada 8 días porque mi mamá me hacía toda la ropa. Cuando ya me casé, mi papá me dijo, es que venga mi hijita, entre a ese curso y eso le sirve para alguna cosa. Y bueno, yo lo hice y después que estuvimos viviendo en Santuario, cuando nació Germán, que él nació en Santuario, yo me hice ya otro curso de alta costura, Sí. pero solo era para hacerme la ropa para mí porque en ese momento él estaba trabajando. Ujú. Sí. Y yo no le cosía a nadie, pues no había la necesidad porque con el sueldo de él vivíamos y yo era feliz haciendo ropa para Era mí. como un hobby, Sí, pues. como un Sí. hobby. Y le hacía toda la ropa a los niños, sí. Sí. Yo con eso pues le ayudaba también a él porque yo le hacía toda la ropita a los niños. Ya después cuando ya tenía eso le hacíamos a los dos, Sí. le hacía la ropita. Y después, cuando ya él quedó sin trabajo, de Cisneros nos vinimos a vivir a Medellín, a Aranjuez, a una casa de un hermano de él que la arrendó pues más baratica. Y yo dije ahí, no, pues de todas maneras empezar a coser, él empezar en una cosa, en otra nada, y empezar a coser ropa ya empecé con mis cuñadas, toda la gente conocida, como viéndonos la situación, nos apoyaban. Sí, nos apoyaban que hágame este vestido, hágame este conjunto, y yo empecé a pegarme y a trabajar en la máquina. Yo tenía pues una maquinita. Y bueno, cuando ya una vez, hablamos los dos, y él mismo, muy bello, me dijo, pues mi amor, de todas maneras, pues a mí me está yendo muy mal, ya acabamos con lo poco que nos habían dado de las cesantías, entonces no, si quiere reciba usted ropa y yo me encargo de toda la casa. De amo de casa. De amo de casa. Sí. Y bueno, así, entonces ya quedamos de acuerdo los dos y yo dije, bueno, mi amor, hagamos eso, porque de todas maneras, pero él de todas maneras seguía siendo pues, yo lo veía muy lindo porque él antes me propuso, ¿cierto? Sí. Y yo dije, no, qué belleza, no, pues hagamos eso, pues si a mí me resulta trabajo y él se encarga de la casa y de los niños, ya teníamos los 2 niños en el momento. Sí. Entonces yo No dije, teníamos lavadora. todo nada, no había lavadora cuando eso, nada, entonces le Absolutamente. tocaba lavar la ropa de los 4 a mano, levantarse a despachar los niños para el colegio, A llevarlos. a llevarlos, A huesitos de la mano. porque era cerquita, los colegios eran cerquita, entonces él a llevarlos al uno, después al otro, entonces él se echó la obligación del todo. Fue bastante difícil, pero eso para uno como hombre pues levantado en el ambiente machista. Ujú. No nos digamos mentiras, decimos que no, que tal y tal, no, uno es machista. Uno se sentía muy mal. Me sentía porque a uno le enseñaron de alguna manera que los oficios de lavar, de trapear, de todo, era muy femenino, ¿no? De hecho, uno en la casa lo veían barriendo, trapeando, decían pues que era como que rarongo, ¿no? Sí. Y no, eso no tenía nada que ver. Eso es algo que yo admiro ahorita en los matrimonios, que los matrimonios ahorita son más avenidos. Cuando se quieren, se quieren.
y levantan los hijos y uno ve a los papás empoderados, Ayudando, a los ayudando padres. también, Ay, en sí. esa época no, estamos hablando ahora de 40 años, ¿cierto? En esa época era algo... Y bueno, ese era mi aporte económico, ¿cierto? Porque ¿qué ocurría? Si la señora mía hubiera conseguido a alguien que hiciera todo lo que yo iba a hacer, pues había que pagarle X dinero, ¿cierto? Digamos, ahorita un salario mínimo, pues, y no con el amor ni con la entrega que uno le hacía a los hijos, ¿cierto? Pues no lo niego, yo amo mucho a mis hijos, amo mucho a todos, pero para mí fue muy difícil aceptar eso, hacer eso. Pero se hizo, y ore y rece y esto y lo demás allá ahí, pero vamos a esa parte, ¿cierto? No con ese optimismo que le sale una vez pues, que el horizonte ya no es usted decir quiero y ya, no, la realidad Con demuestra sus que luchas no es fue, así. pero... Sí, que no Pero es lo así. sacaron adelante. Y fue algo como muy No, pero eso conversado, apenas, ¿cierto? eso apenas fue en Gran y Medellín, ¿cierto? Después pues, estuve viajando a Maicao, estuve viajando a Tulcán, Ecuador, nada. No le resultaba nada. Entonces yo estaba desesperado, yo le dije a la señora mía, yo tengo algunos amigos en Cali, vámonos para Cali. Sí. ¿A qué? Pues no sé. Y entonces un amigo mío me colocaron un granero, ¿cierto? Pues yo de arroz y de frijoles conocía bastante, pero en el plato. ¿Cierto? Y confiaron en mí y me montaron en el supermercado y todo eso, pero como le digo, yo no entendía mucho de eso, tuve que aliarme con otra persona que estaba en las idénticas circunstancias, pero sí conocía algo pues de eso, ¿no? Entonces éramos dos que íbamos a vivir del negocio. Tampoco aguantó. Sí, tampoco aguantó había el negocio, resultado. ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Decirle, pues, siga usted y yo me abro, yo voy a ver, a trabajar con otros paisanos y todo eso. Pero ni llené las expectativas, ni ellos llenaron las mías. Digámonos tranquilamente cómo es, ¿cierto? Sí. Volvernos después de 5 años para Granada, muy difícil, también venir ya, es decir, como un Quijote, como un Don Quijote ya, lo digo yo pues, que en uno de mis escritos como con sus armas melladas y montado en un Rocinante cansado y todas esas cosas, a llegar a mi pueblo a vagar. Una prueba. Sí. A vagar, pero eso fue de 8 años. Por eso 8 o 10 años. Fueron 8 o 10 años. Doña Marta, y usted, cuéntenos un poquito. Eso, ella qué, el papel de ella. Sí, porque ¿Cómo bueno, se sentía eso? ajá, cómo Pues- se sentía, quizás presión de afuera diciéndole mil cosas. Sí, Cuéntenos un nosotros poquito cómo pues de sí. ustedes. Bueno, cuando estuvimos cuando él estuvo pues los 8 meses así dedicado del todo a la casa, bueno, yo era y trabajé y eso, yo me sentaba en la máquina, digamos 8 de la mañana, él se entendía con todo y trabajar hasta las 2, 3 de la mañana. Y bueno, entonces él decía, no, también eso tampoco es vida, ¿cierto? Ahí cuando él dijo, ya vámonos para, ya lo que él contó, Para que, Cali. que para Cali, pero eso seguía, él empezó con el granero, no le dio resultado, después se colocó con otro, un paisano también le dio trabajo en el centro, pues en un centro comercial, en un almacén, y tampoco, entonces no, entonces nada. Cuando, y la situación muy dura, porque de todas maneras uno verlo a él como fracasando, para uno es muy duro, y para él peor, porque él ver como que no era capaz de decir, no, yo no soy capaz de llevar la obligación, ¿cierto? Claro. Entonces uno siempre sentía presión de la gente, de amigas, familia, que ay, que no, que usted es que es boba, que tantos años ahí, y que usted que es la que lleva todo, Y usted tan joven. que déjelo, que... Entonces yo decía, no, pero es que cómo, es que yo lo amo, es que uno ver un hombre que de todas maneras, él no lo veía uno pues como decir que está en una situación dura y que me voy a ir, que voy a tomar, que sin tener ni de dónde, que me va a dar pues como problemas, nada, él no sabía cómo hacer, cómo mantenerme contenta, pero sufriendo, él le veía a uno el sufrimiento de verme a mí como trabajando tanto y llevando la obligación sola, pero más sin embargo, él también con los niños, un papá
hermoso, esos niños eran pues, mejor dicho, lo amaban y uno decía, Dios mío, ¿yo cómo lo voy a dejar si yo lo amo? Pues de todas maneras él seguía siendo el hombre de la casa. Nunca dejó de ser cabeza. No, nunca dejó de ser cabeza de la casa y yo decía, no, pero es que no, yo no era capaz. Entonces yo dije, no, sigamos así hasta donde podamos. Bueno, ya cuando después resultó que ya no, le luchamos, era demasiado desgastador, pues el trabajo mío allá en Cali, porque él me decía, mi amor, reciba todo lo que le resulte y yo le ayudo. Él se iba a trabajar todo el día al centro, sí. Porque después de que ya salió de donde un primo, bregamos con una panadería. Sí. Y él se iba desde las 5 de la mañana a trabajar a la panadería hasta llegaba por ahí las 7, 8 de la noche. No, mucho más tarde. Más tarde. Sí, porque era ahí en el octavo con 19. A la hora que... sí, porque esos negocios los dejaban hasta más tarde. Era panadería, entonces. Y él llegar y bueno, y solamente de vender, él vendía, pero uno se ponía a analizar y él me traía todo lo que realizaba. Y él decía, vea mi amor, para que miremos a ver cómo, y juntando pues las dos, lo que yo ganaba y lo que él ganaba, después nos poníamos a pagar gastos. Al último nos dimos cuenta que lo que él me traía había que devolvérselo para pagar energía, el local, todo. O sea, no dio resultado tampoco. Entonces casi se llevaba hasta también de lo que yo ganaba. El negocio pues que él tenía allá. Entonces y eso no es lo peor, que imagine que él llegaba de estar todo el día allá trabajando, luchando, y yo recibía mucha ropa, yo me ponía a coser, la sacaba de la máquina y él venía a quedarse conmigo hasta las 2 de la mañana, después de estar luchándola todo el día, a pegar los botones, a hacerme los ruedos, a decorar vestidos con canotillo, y porque en Cali a la gente le gustaba mucho los vestidos muy decorados para fiestas. Sí. Y yo tenía, pues gracias a Dios, a mí me resultaba bastante y tenía muy buena clientela. Sí. Entonces él ahí a pegarse, entonces nosotros estábamos, era pues como acabando ya la vida los dos allá, y con los niños ahí, bueno, entonces ya, ahí fue donde ya dijimos, no, y yo no, pues yo dije, no, es que yo de todas maneras, él seguía haciendo ello conmigo. Sí, la situación sí nos afectó también porque éramos muy callados los dos. Sí. Pues porque uno era como pensando, él también pensando, como que no nos atrevíamos a decir, ¿cierto? Uh-huh. Como que él ya no atrevía a decirme nada de como que qué hacemos, ni yo tampoco como recriminarle a él, ¿cierto? Uh-huh. Entonces como que nos fue pasando el tiempo así. Yo pues hubo unas primas allá que nos dieron mucho la mano, entonces ya fuimos pasando como el tiempo así. Cuando ya después mi papá en Granada, se murió una hermana mía muy joven y dejó 3 niños muy pequeños. Entonces mi mamá y mi papá ya pues ya nos dijeron mucho, no, vengan para acá, aquí en Granada la vida es menos dura, ¿cierto? Claro. Y antes nos ayudaban pues con los niños que quedaron tan pequeños para que ellos estuvieran pues como acompañaditos por Wilson y Germán, ¿cierto? Sí. Y ya, bueno, ya decidimos, mi esposito sí, qué pesar, casi que no se decide pues porque para él, y uno entendía, ¿cierto? Para él era muy duro decir, como regresar al pueblo. Sí, él decía, no, pues que yo quiero regresar. Sí, él decía, no, pues yo quiero regresar al pueblo rico y no a vivir allá, pero uno bien organizado, pero no en las condiciones que estamos. Claro. Pero bueno, ya analizando junticos, ya habíamos pasado por ahí 10 años muy duros. Sí, muy y algo muy lindo es que ustedes como que cuidaban mucho el corazón del otro. Sí. Pues se preocupaban mucho por no herirlo. Sí, como porque él yo no le decía ni a él que me decían que lo dejara, nada, pero él sentía, pues yo lo veía él, que él sentía una frustración pues muy dura, muy tremenda. Enorme. Sí, enorme. Lo bonito también es que los hijos no se dieron cuenta. Ellos dicen ahora, pero ¿cuándo pasó eso? Nosotros no nos dimos cuenta. Es decir, no hubo, digamos, una reacción cuando nuestro era irascible,
que ven que pegarle a un niño a un hijo. No, Eso, o sea, sin- en medio de que uno sabe sí. que una crisis económica, Eso. pues el Cometer ritmo injusticias que... con los hijos, ¿no? Con el ritmo Exacto. que tenían ustedes Sí. de estrés, de cansancio, o sea, ¿cómo manejaron esa situación para que no, o sea, como en el ambiente, digamos, en el hogar, o sea, ¿qué les ayudó como para que de pronto precisamente los hijos no se dieran El cuenta amor, de el eso? amor por los hijos, ¿cierto? Eso para mí llegar al lugar, a la casa era... Pues, Los hijos siempre son un aliciente y la fuerza, ¿cierto? Sí, eso fue una situación dura. sí, lo más bello. Llegar y los hijos y abrazarlos a uno ya. Y los niños, bueno, la ventaja fue, gracias a Dios, pues que los niños, bueno, por una parte que fueron hombres. Entonces uno los hombres, de todas maneras, los hombrecitos, usted ve que uno los viste súper fácil. Sí. Unos tenían un solo par de zapaticos, una pantalonetica, una camisetica, y no es como una niña que requiere como tanta cosa, ¿cierto? Entonces eso fue pues como una ventaja. Y otra ventaja, bueno, que el trabajo, pues gracias a Dios, nosotros no podemos decir pues que nosotros pasamos hambre, nada, en ningún momento, pues muchas restricciones pues de muchas cosas, pero uno se las ingeniaba, que no podía comprar. Yo lo primero que hacía con lo que ganaba, Ser muy creativo. sí, era primero pagar el arriendo y los servicios. Yo decía, bueno, si pagamos eso, ya para la comidita venden, que bueno, que lentejitas, que arroz, que yo les hacía tortas de lenteja, les buscaba la forma de darles como buena alimentación, pero si no se podía comprar carne, bueno, se les daba torticas de lenteja y eso les alimentaba, ¿cierto? Claro. Entonces ellos nunca vieron pues como pasar tanta necesidad así, y no les podía uno dar como mucha cosita, pero ellos eran felices, que nosotros los llevábamos a Eucaristía todos los domingos, eso sí, no le faltábamos a Eucaristía todos los domingos, el rosario diario, pero inclusive sin los misterios, porque no nos lo sabíamos. Entonces lo rezamos así derecho, sin misterios. ¿Sabían cuántos Y había? les decíamos, y los llevábamos a Eucaristía, y les decíamos, les podíamos dar en el domingo una paletica de agua, Sí. que era pues como a 500, yo no me acuerdo cuánto Sí, valía. la cuánto paleta es. de agua que vale 1000 pesos ahora, como dice. Sí, pero esas eran pues súper baratas, y ellos le damos. Ellos eran felices de ir a Eucaristía para recibir De la limón y paletita. ya. Y entonces como que todo eso era muy lindo Y lo llenaba de duro, amor. Lo ¿cierto? valoraban mucho. Pero entonces eso nos hizo como crecer más. Es que miren Sí, que, es muy que grande. uno es como que el que se complica, ¿cierto? A veces Sí. uno como que se empieza a comparar, pero es que, ay, esa familia que viaja y nosotros no podemos viajar, que comen estas cosas y nosotros no, ¿cierto? Cuando uno tiene como un corazón agradecido y se llena como del amor, y bueno, veo que ustedes eso fueron como muy creativos, ¿cierto? Sí. Muy creativos y muy lindo eso de proteger los hijos. Y eso hacían balones de trapo. Sí. Ay, sí, eso me encanta oír. Uy, Con eso los lo cuenta. retacitos que yo dejaba de la costura, que a uno le sobra mucho retacito, Sí. así, ellos cogían y envolvían y hacían un baloncito y con eso se iban a jugar y se eran daban felices. patada en la- Qué importante Qué la actitud de los importante, papás, sí, ¿cierto? eso. De Sí. uno como papá de buscar soluciones, no quedarse como en el problema. sumergidos en Exacto. la tristeza, en la dificultad, sino que, o sea, bueno, como que ustedes se lanzaron a esos retos y bueno, cómo salimos adelante, cómo le ponemos como color, Sí. como color, vida, como a esa situación. Entonces, qué lindo, qué grandes enseñanzas pues nos dan, y pues a todos los matrimonios, a todas las familias, de que en realidad se puede, o sea, se puede salir adelante con la fortaleza de Dios, o sea, Sí. ustedes son un vivo ejemplo de eso, de que Dios siempre asiste, ha siempre estado, respalda. sí. Y también pues que ustedes se la ingeniaron, o sea, como familia sobre todo, me impacta mucho eso, pues como el tema de, o sea, lo que decía Lili ahora, uno a veces se complica y uno dice, bueno, nada gano, en medio de una dificultad económica o una tristeza, puede sumarle un problema más, ¿cierto? Exacto, Con rabias, con tristezas, con alegatos, con reproches, Sí. pero, o sea, entonces, qué bonito que ustedes supieron manejar eso, como esa situación entre familia, entre esposos, y bueno, salieron como adelante Sí, en toda gracias esta a Dios. situación. Sí, la cuestión es no ser muy justo, ¿cierto? En todo.
lo que le digo que puede suceder en una situación de estrés tan grande que uno sufre, que puede llevar de los hijos. El bulto. El bulto, como decimos, ¿cierto? Los que más Una palabra mal dicha o un grito, esto y lo más allá. Pues cuando había que reprenderlo, lo reprendíamos pues, lógicamente, pero con conocimiento de causa, pues, ¿cierto? Con justa razón, Sí. pues. Claro. Y el castigo no era una venganza, el castigo era una enseñanza para los hijos, ¿cierto? Que hubo pocos, pues, hubo pocos castigos realmente, ¿no? Ya los últimos se Muy ponen que juicioso, ¿cierto? Fue muy juicioso siempre. con una sola mirada, solo una mirada me bastó. Bueno, y pues ya casi que cerrando el programa, pero bueno, casi, más o menos. Tenemos que aprovecharlos más. Apenas estamos saludando. Impresionante. Eso ha sido la introducción. Mejor dicho, va a tocar volverlos a Parte invitar a otro dos, programa. parte Sí. A ver, de pronto, ¿qué consejos le dan ustedes? Primero a esos matrimonios jóvenes, ¿cierto? Esos matrimonios que están empezando, que quizás muchos se ven identificados con eso, o quizás tienen otras crisis, ¿cierto? Pero escucharlos a ustedes también, bueno, como que impulsa y dice, pues como que tiene que despertar uno, ¿cierto? Es que no me puedo echar a morir, o sea, incluso mi problema puede ser mucho más pequeño de todo lo que ustedes sufrieron o el tiempo. A ver, ¿qué consejos le dan ustedes a esos matrimonios jóvenes? En cualquier sentido, en todos los sentidos. ¿Qué consejos les podemos dar? Nos pueden dar a esos matrimonios que estamos empezando, ¿cierto? Con los hijos, con, no sé. Bueno, primero que todo hay que entender de que el matrimonio es un trabajo en equipo, ¿cierto? Tu problema es mi problema. Tus decisiones afectan a ambos, ¿cierto? Entonces tiene que haber una confianza. Yo sé que es muy difícil para los hombres decir, mi hijita me quebré, mi hijita estamos pasando en esto, mi hijita voy a vender el carro porque, ¿cierto? De hecho, después de la pandemia sucedió muchas cuestiones y hubo gente que se reventó por mantener su estatus y al último se perdió chicha, calabaza y miel, ¿cierto? Yo conozco casos especiales. Es saber que somos somos un equipo, ¿cierto? Y ese trabajo en equipo indudablemente genera algo también, ¿cierto? Que los demás se dan cuenta. Y en los demás también hay gente muy querida que está pendiente a ver ustedes están pasando por dificultades. Comentar, hay que decirle a la gente, estamos pasando por dificultades, ¿cierto? No a los bancos ni a las cooperativas, no digan a los amigos, ¿cierto? Hombre, ¿qué le pareció, hombre, que estoy en estas dificultades? No pidiéndoles. Pero hay veces que las cosas se van dando. Yo tengo que agradecer que en todas esas situaciones hubo unos amigos. Hay gente que dice que no hay amigos. Yo sí tengo amigos. Nosotros sí tenemos amigos que la metieron toda por nosotros, ¿cierto? Un Héctor Gómez. Hay que decirlo porque es que un personaje de eso, mejor dicho, no puede pasar incógnito. Hay una cantidad de personas que hicieron que la vida fuera mucho más fácil, ¿cierto? Que uno sabía que ellos estaban ahí, que estaban inclusive sufriendo con uno, ¿cierto? Y en la medida de las capacidades ayudando. Es eso, para mí pues yo creo que es decir, comentarse entre ustedes como pareja, pero además que la gente lo sepa. Es como una enfermedad, si usted no la comenta, entonces ¿quién va a rezar por usted? Claro. ¿Cierto? Sí. Claro. Doña Marta. Bueno, pues a ver, como un consejo, pues yo diría que sí, como que con todas las cosas que vayan presentando en el matrimonio, siempre hablarlas, nunca dejarlas pues como que avance, ¿cierto? Que de todas maneras uno, pues si nos ayudamos mutuamente, uno nunca se va a sentir solo, ¿cierto? Porque ya si uno se siente solo, ya de todas maneras, pues así no va a ser capaz de llegar a ninguna parte, ¿cierto? Sí. Entonces es como eso, siempre que haya diálogo entre los dos, porque pues nosotros eso sí hemos tenido como que nunca nos quedamos, como que yo siento alguna cosita pues, y que como quedarnos callados, no, porque es que eso es lo primordial para uno poder saber qué siente el uno, qué siente el otro, ¿cierto? Sí. Y en todo, y saber llevar pues como la convivencia bien llevada, porque uno va a decir pues que bueno, que un hombre perfecto uno no lo va a encontrar.
ni un hombre va a encontrar una mujer perfecta, ¿cierto? Es como, yo digo que uno como que a medida de que va pasando el tiempo, va aprendiendo como a querer hasta los defectos de ellos. Uno en estos momentos, sí, yo me pongo a analizar ahora, amar, no es que, sí, realmente es como aprender a amar los defectos de uno de ellos y ellos de uno, porque realmente, pues uno no va a decir, ay, bueno, pues es un hombre perfecto y qué bueno, que tal cosa, ¿cierto? No, es que, bueno, los hombres que alguna cosita, que si uno de pronto es muy, ¿qué le dijera yo? Como que le gusta tener todo muy organizadito y que el hombre sacó una cosita y la dejó por ahí. Uno al principio, eso es duro. Sufrió uno. Sí. Que la crema de dientes, que la dejó abierta, que... Pero uno va aprendiendo, uno dice, a mí al principio me costó eso. Sí. Porque de todas maneras, pues uno apenas empieza a convivir, ¿sí o no? Pero después, ya con el tiempo, va uno y dice, ay, uno que va a pegarse de tantas bobaditas, ¿cierto? Claro. Entonces uno dice, no, y más cuando uno ya llega a los caminos del Señor, cuando nosotros ya de pronto entramos a la comunidad y empezamos en la comunidad, yo lo que más le pedí al Señor y a mí eso me ayudó mucho, porque yo le pedí al Señor, yo decía, ay no, que aprenda pues como a no pegarme de bobaditas, de sí o no, de cositas así, como que digamos que tener uno tan el orden como tan estricto. Yo fui, mejor dicho, con los hijos estricta, al principio pues en el matrimonio también, como en todo, en que yo quería tener como todo súper bien puesto, pero bueno, ya después también llegan los nietos, y ahí sí que uno dice, llegan los nietos, a desordenar la casa. y ya uno como que, y ya uno va diciendo, no, mejor dicho, qué bobada, uno para qué está poniendo, no. Que se va a complicar tanto. Y la oración, ya uno empieza más, ya uno como que va madurando en el transcurso del matrimonio, uno va madurando mucho. Entonces uno dice, no, ya uno, nada, que se pega uno de la oración, de la Virgencita, y uno dice, bueno, ¿cómo haría María si encontrara esto aquí mal puestecito? Calladita lo recoge y lo va y lo guarda. Así Y es. ya no me preocupa cuando no dicen nada, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo digo es que aprender y mucha confianza. Nosotros pues, yo digo que para mí ha sido primordial que yo me he sentido que yo no he tenido nunca secretos para él, ni he sentido que él tampoco, pues que tampoco él ha tenido secretos conmigo. Nosotros somos con el celular, sin clave, donde sea lo dejamos, y como dice uno, mejor dicho, desde que uno tenga la conciencia tranquila, mejor dicho, esa es la mejor almohada. El Facebook mío es el de ella. Sí, es que yo digo que eso es lo primordial, pues a ver, eso ha sido Nunca perder la confianza. Sí, nunca perder la confianza en la persona. Y yo digo que eso lo mantiene a uno enamorado y uno dice, Dios mío, pues uno cómo ellos se van a ir a buscar otra o uno cómo me va a ir a buscar otro, sabiendo que de todas maneras, pues tenemos los defectos, pero de todas maneras como pareja nos respetamos, nos amamos, seguimos siendo detallistas el uno al otro, entonces no, uno dice, mejor dicho. Súper, bueno, no, y un temita que no podemos como terminar el programa sin tocarlo, y es cómo asumieron ustedes ese momento en que los hijos se van, ¿cierto? Porque bueno, uno está como en la etapa del enamoramiento, va creciendo en pareja, vienen los hijos, ya ustedes nos hablaron, súper importante de no ponerlos, ¿cierto? Como en la mitad de los dos, sino que vengan a sumar, ¿cierto? Y a fortalecer la relación, no a dividirlos, porque sí es verdad, uno encuentra matrimonios que sus hijos crecen y ya la distancia entre los dos es tan grande, metieron sus hijos en la mitad, Exacto. ellos crecen, ellos se van y queda un espacio, Dios mío, gigante que hay que llenar, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo fue ese es como un nuevo reto, digo yo, ¿cierto? Cuando los hijos se van, ¿qué pasa con la pareja? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuando se les fue ese hijo menor, el niño de la casa. Primero, Pues a ver, sí, da muy duro cuando se van de la casa, pues cuando ya dicen, ay, nos vamos a casar, primero se casó Germán,
Mi hermana ha sido pues siempre fue una persona que él era ahí sentadito en el computador, él estudió ingeniería de sistemas, entonces él era como muy del computador, ¿cierto? Entonces él era sentadito, no era mucho que hablara, pero él era sentado ahí, terminó sus estudios de bachiller, después hizo ingeniería de sistemas y él siempre era muy casero y sentadito ahí, después se fue, uno lo veía y siempre presente ahí en la casa y después se fue y da duro. Sí. Pero uno de todas maneras, como por el vacío que dejan, ¿cierto? Sí. Pero uno decía, bueno, tan ricos, ya también mire, nosotros como también formamos una pareja y un hogar junticos, qué bueno que los hijos también, uno siempre los veía a los dos, los veíamos a los dos como con ganas de formar un hogar, Sí. porque nos veían pues como se crecieron ellos en forma de un hogar pues bien, ¿cierto? Entonces uno también sentía pues como la alegría y como que ya después a los 9, 10 años más o menos yo creo que llevan, ¿cierto? Se casó Wilson. Y entonces ya... Ay, yo me lo llevé. Ese sí era maravilloso. Sí, Ella fue la culpable. con él sí yo conversaba mucho, éramos muy noctámbulos los dos. Y bulloso en la casa. Sí, él sí fue muy bulloso siempre, eso se sentía bullita y en la casa pues, y nos sentamos a conversar siempre por la noche. Es cuando llegaba, como debido a que yo trasnoché mucho en la modistería pues cosiendo, Entonces le quedó el hábito. Sí, me quedó el hábito de acostarme muy tarde. Wilson venía de la comunidad, venía tarde de la noche y siempre me encontraba despierta y nos pegábamos las tertuliadas. Ya era que aprovechamos de conversar. Bueno, ya se casó él, ya quedamos los dos solitos y ya yo digo que, a ver, por gracia de Dios, como por el amor que nos hemos tenido, como que nos hizo pues como falta los hijos, ¿cierto? Sí. Pero como pareja seguimos como que nosotros crecieron los hijos, pasó todo y quedamos, mejor dicho, como un par de novios. Sí. Sí, porque nosotros no dejamos de salir todo el tiempo junticos, mejor dicho, a nosotros nos ven por toda parte, lo que él sea en el trabajo, pero de resto él nos ven para toda parte junticos. Entonces eso nos ayudó mucho, porque nosotros siempre como que desde que nacieron los niños, como dijimos anteriormente, nunca los pusimos al medio de nosotros. Uh-huh. Siempre nosotros éramos junticos, ellos al ladito, y bueno, y ya uno siempre dedicándonos el uno al otro, sacando el espaciecito para conversar, para salir. Y lo mismo ya dijimos, bueno, ya se casaron los hijos, ya otra vez como, mejor dicho, es que sí, es como otra segunda etapa de noviazgo. Sí. Sí, yo me sentí, ¿cierto, amor? No sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo me sentí como en otra etapa, como empezando otra vez de novios, como otra vez junticos a salir, otra vez con tiempo, como que otra vez como que ya libres, sí. Como que ya no nos amarran ahí, no el trabajo de él, y salir junticos para todos lados. Ha sido muy linda esa experiencia. Bueno, ahora cuéntenos la experiencia de ser misioneros, o sea, cómo fue, cómo empezó, si los dos empezaron junticos o cómo fue el ingresar a esta hermosa comunidad. Bueno, eso tiene sus cosas, ¿no? De todas maneras. Tiene su historia. Tiene su historia, ¿cierto? Cuando Wilson comenzó con esta cuestión, ¿cierto? Era un jovencito, pues, de 15 años. De 14, 15 años, pues, un adolescente, ¿cierto? Con todas los ensayos pues, que pueda tener uno como joven, ¿no? Y toda esa cuestión. Y resulta que un día de tantos ya pues se sabe la historia de que llegó un primo y, bueno, charlando con él y esto y lo más allá, al otro día ya Wilson era otro, ¿cierto? Y nosotros nos preocupamos mucho, ¿cierto? Porque dijimos, pues, que ese muchacho dio una vuelta canela, que llamamos. ¿Qué pasó aquí, no? Comencé a mirar a ver qué familiares tenía yo, pues, como algo... Y sí, tenía un tío mío por allá, y Dios mío bendito, aquí me resultó.
Inclusive con los sacerdotes también yo hablaba, padre, pues nunca interferí, nunca. Él nunca dio cuenta pues de que yo estuviera preguntando, hombre, preocupado. ¿Cierto? Y no, y el padre decía, no, pues eso, yo lo veo bien, ¿cierto? Cuando fue para la Ave María dije, ay Dios mío. Y como esa era para la cuestión contemplativa, dije, ay, esto es como encerrar un pajarito en una jaula. Pero Y tampoco como él dije era nada. tan, como que le dijera yo, Muy Tan despierto, espontáneo. sí, muy activo, sí. ¿Cierto? No tengo nada contra los contemplativos, pero es que como que hay unos Como que estilos, no lo veían ahí. No lo veía, tío. Y estuvo como 3 meses y a mí me dio muy duro. ¿Cierto? Sí. Nunca supo eso, pues ni la señora, pues la señora mía sí, lógicamente no. Bueno, y ya comienza pues toda esa cuestión de Wilson llegar muy tarde, ya estamos en Medellín, llegar muy tarde y que estamos en lazos, que estamos en una cosa y otra, pues ¿qué es eso? ¿Cierto? Lazos. No, que Rodrigo Jaramillo, que tal y tal cosa, tenemos allá. Bueno, pues yo no conocía a Rodrigo, pero conocía a Wilson, ¿cierto? Sí. Yo decía, pues bueno, de todas maneras. Confiabas en Confiaba, Sí. hemos confiado siempre mucho en ellos y en fin, con los principios éticos y toda esa cuestión, pero no más. A lo último ya pues me preguntó Rodrigo y resulta que ellos llegaban temprano para el parqueadero. Y entonces Wilson lo que estaba era sacándole información y esto y demás ya y Rodrigo pues con toda su sabiduría mostrándole pues todo. Poniéndolo a leer libros. ¿Cierto? A leer libros, le ponía una cantidad de tareas, Rosa, la tía, todo. No, yo dije, ¿qué es esta locura? Bueno, y al último ya como nos decía pues muy discretamente, papi, usted cuando va a entrar a la gasolina, oiga a este. No se le pasaba No, mucho yo mente. sí trabajo, mijito, ¿cómo así? Como yo entro a las 3 de la mañana para irme a trabajar. No, papi, lo que pasa es que nosotros sí nos ponemos a comer que chuchitos, que una cosita y otra, y bueno, como ese no. Se quedan los amiguitos, pues Se todos salía salían por del ahí. grupo. Sí. Cuando llegamos y de pronto comenzamos como a ir asomándolos por ahí, A los grupos que hacían ellos. Sí, y ese gentío, todo el mundo joven. Jóvenes todos. Yo decía, no, que aquí No cabemos. Aquí sobro cabemos yo. nosotros. Como diría el cantante, aquí sobro yo. Y yo, pues yo iba muy aburrido. La señora mía sí era muy constante, yo era muy aburrido porque yo he tenido como un régimen militar pues en el horario. Yo soy una persona, Dios me perdone, pero sí soy una persona puntual. Es decir, si es a las 8, a las 8 estoy. Pero si a las 9:30, a las 9:30, de ahí me desconecto. Ya hablen lo que quieran, yo me desconecto. ¿Cierto? Sí. Y ver que 10:30 y esa gente habla ya cháchara. Y yo más aburrido y yo decía, Dios mío, bendito, ¿dónde me metí? Después salíamos y se quedaban en la frente y una señora tirándonos agua. Caliente, no se caía caliente, no se quería eso. Ay, Dios mío. Nos tiraba agua, que Laureles. dejen dormir, que tal y tal cosa. Y yo llegaba pues a la casa, llegaba pues tipo sin... A veces que éramos tan ilusos que esperábamos el Wilson. Que esperábamos el Wilson para irnos. Eso era llegar a la 1 de la mañana a la casa. Sí. Porque usted sabe como que la gente, porque estaba con Claro. esto, además allá, a lo último nosotros no. Sí, para mí fue difícil. Fue bastante Sí. difícil porque yo tengo como como digo yo, la puntualidad. Y allá a veces se engolosinaban, no respetaban el horario, absolutamente, ¿cierto? Ni al vecindario. Bueno, no, pero eso era antes. Por eso, Sí, no, estaba hablando ahora de 18 años más o menos. casi 20 años. Casi Fue 20 cuando años. empezaron como Doña Marta, o sea 5 o que- 6. O sea que eso se ve que es un trabajo suyo que lo tenga Sí, cuéntanos a ver ese secreto. Sí, porque eso nos lo preguntan mucho. Bueno, a ver, es que listo, yo ya fui a retiro, estoy muy emocionada y las mujeres, cierto, somos como más entregadas a la parte espiritual, todo. A ver, consejos para que nuestro esposo nos siga, consejos para poderlo tener aquí, consejos para, cierto, Pues que cuéntenos a ver, que la doña esposa Marta, de- Ni a secretos. retiro no habíamos ido, es que no, nosotros no. Nosotros íbamos como amigos de la comunidad, eso es una cuestión así, ¿cierto? Y contaba. No, entonces nosotros sí íbamos así como a los grupos que ellos hacían los jóvenes, eran solo jóvenes. Sí, Entonces nosotros nos dábamos cuenta por medio de Wilson que los viernes había grupo y nos íbamos para allá, pues yo le decía, mi amor, vamos. Y bueno, hay veces le daba mucha perecita y yo le decía, bueno, no, qué tal cosa. Bueno, uno ingeniaba pues como la forma como de
como que a mí me gustaba, a mí pues todo eso me ha gustado, es que mejor dicho, yo he sido pues como más, ¿qué le dijera yo? Como más abierta a todo eso, sí. Sí. Pues que bueno, que si vamos para un grupo, listo, vamos. Que si se demoran, no, para mí no era problema. Que si se demoran dos, Más pues, rico como lo que escuchar otro pasa ratico. era que yo también estaba como muy enseñada a trasnochar, si se demoraban 11, 12 de la noche, pues yo no tenía problema. Sino que él como si estaba acostumbrado como a irse a acostar más tempranito por el trabajo. Yo salía del trabajo y me iba, o sea que a las 11 de la noche que Comía. no había comida. En cambio la señora mía sí salía de comidita, bien, oiga, follada y todo eso. Y yo ahí muriéndome de hambre y de rabia. Y entonces, bueno, así Con comenzó. razón aguantaba. Yo desde el almuerzo no había comido nada. Ay, no, claro. Entonces así comenzó ahí pues conmigo, ¿cierto? Así comenzamos ahí pues en el proceso de todavía pues que no había matrimonios pues que iban a la Era comunidad. general, todo era Era así, todo era de jóvenes. Sí. Bueno, entonces ya después ya hicieron un retiro de matrimonios y ya empezaron a ir... Gente ya de sí. relación. Sí, ya dijimos nosotros, bueno, es la oportunidad de ir nosotros también. Fuimos al primer retiro, que eso hace más o menos 17 años. Primer Entonces, retiro de ya- matrimonio sí. que hizo Lazos acá. Entonces nosotros dijimos, bueno, de pronto ahora sí encajamos más ahí, ¿cierto? Ujú. Y ya empezamos en el primer retiro de matrimonio, empezó entonces ya como a reunirnos a matrimonio solamente. Joanita también ya estaba la en el temática, primer- ella fue una de las en el- primeras que estuvo ahí. también. Pues ya estaba en el de jóvenes también. Sí, éramos general Ya cabían en los y dos. reunión de Sí, matrimonio. Así. Eso era por los dos laditos. Entonces ya empezamos a ir, bueno, yo le decía a mi esposo, él venía de trabajar y yo le decía, venga, vamos al grupo y empecemos a ir, empecemos, bueno, entonces yo ahí lo veía como que sí, como que no, entonces yo decía, ay, bueno, entonces yo empezaba como a pedirle a la Virgen, ay, no, que se anime él también, porque a mí me gusta todo eso, pero yo no quiero caminar sola, ¿cierto? Yo no quiero como empezar a ir sola, sino que vamos junticos, y yo más que hemos sido siempre enseñados como a ir para toda parte junticos. Yo, mejor dicho, no me imagino como yendo a la comunidad sola. Sí. Entonces yo decía, ay, no, es que eso si él no se anima, yo no me animo, pues yo tampoco, mejor dicho, casi que hasta me quedaba yo también. ¿Cierto? Pero bueno, la Virgencita fue haciendo su obra, Dios y la Virgen, porque la medida de que sí iba, si se demoraban, como él dice, porque nosotros íbamos nos íbamos. Empezaba Wilson a dar una charla, a hablar a Rodrigo, porque cuando eso éramos con los tres, con Rodrigo, con Wilson, con Santiago, David. y todos decían charla, y después nos poníamos a conversar, como hacían los jóvenes también antes, Sí. cuando estaban ellos. Entonces eso nos cogían las 11, 12 de la noche. Rosario Y Teoré, entonces- 45. Entonces mi esposito empezaba como más, como ay no, yo le decía, un poquito. yo sufría porque yo decía, ay no, ya mañana, ya está, Ya, ya dentro de ya ya no todo. va a querer ir, y bueno, y yo empezaba como desde temprano a decirle, ay qué rico, vamos, y como... Más y como con amor, sí, con imposición. Sí, más sí, porque Con es que reclamo. No, con imposición a no, los no, hombres no. no, Me pues o espanta. al menos a mi esposito, no es de los que uno como que le diga una cosa y que la haga o que sea impuesta, no. A él es que le nace. Entonces ya uno, ya poco a poco. Y yo he sido de las que yo iba pues como a la comunidad, ahí me encantaba mucho ahí estar como compartiendo con la una, con la otra. Bueno, y él, ay, vámonos, y yo con las ganas de quedarme otro ratico. Y yo me tenía que venir Volada. sí, voladita, pues para que no me aburriera, ¿cierto? Claro. Pero bueno, poco a poco ya le ha ido cogiendo también el amor, ¿no? Sí, Y porque él ya- estamos hablando de sí, hace sí, 15 años, Sí, ¿no? hace Sí, 15 claro, Sí, ya años. luego sí, Está. ¿Cuál fue Ya el él- punto de quiebre para don Carlos? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Dice, ahora sí, con Ahora toda. sí, con toda. No lo he tenido. No, mentira, no. Lo que ella dice fue paulatino, fue una cuestión poquito a poco porque de alguna manera, pues yo siempre he tenido buenas bases de mariano, muy mariano, Sí, sí. ¿cierto? Ya comencé a escuchar historias de la Virgen María,
yo mismo me interesaba mucho Como enamorarse de la a Virgen. enamorarme mucho más de la Virgen, ¿cierto? Y es decir, y ya luego que estuve ya en Roma, pues Ya ser misionero, que ser misionero, a dar a comenzar a dar charlas. charlas y a consagraciones. Entonces ya me fui involucrando, ¿cierto? Sí. Sí, porque yo era pues como reacio, pero tampoco pues tanto, No, ¿cierto? no. ¿Quién le dice que no un bizcocho de esto? Qué lindo. Sí, es como ¿no? respetar los procesos, Sí, ¿cierto? Sí, sí, Sí. fue repensando el proceso, sí, en fin. Y yo bueno, trataba pues de no No forzarlo mucho, atosigarlo, exacto. Sí. con Si dulzura. él me decía un día no vamos, no íbamos. Y es que había, el trabajo mío siempre era Sí, bastante también, arduo a veces. También eso le ayuda, pues no Es ayudaba muy mucho. difícil, pues era más que todo intelectual, ¿cierto? Pero yo he sido muy tipo Wilson, de subir, bajar, allí, ¿cierto? Entonces el edificio donde yo trabajo pues, era de 4 o 5 pisos y suba y baje y esto, y demás, ya converse allí, que vamos allí, que salga al comercio, que bueno, una cantidad de cosas que al último ya pues ya no estaba ya tan joven tampoco, entonces ya terminaba bastante extenuado. Y eso esa vuelta de cola que vamos Sí, para el entonces grupo. más era que llegaba siempre, llegaba muy Y cansado. sin comer nada, ¿cierto? Oiga, Porque nos esposas, cogía la tarde. denle primero comida. Comida. No, Sí, no, sí. así lleguen un poquitico La tarde. parte más O cercana, échele la poquito. coquita, échele la del tarrito. la con parte la más coquita. cercana al corazón del hombre es el estómago. Y Sí, no, nosotros- no solo fisiológicamente, sino también Nosotros psicológicamente. aprendimos Vea, mucho vea, muy eso, buen dato. que llevábamos mejor como alguna cosita para comer, yo ya le echaba como mecatico, alguna cosita para que fuera embolatando mientras venía, porque es que hay veces para no llegar como tarde, Claro. pero sí, hay veces preferible mejor hasta llegar un poquito tarde, pero porque es que él ahora que ya es más, que está trabajando todavía virtual desde la casa, yo lo veo más todavía mucho más dispuesto. Ya antes cuando vamos a la espiritualidad, a todo, ya antes yo soy la que lo tengo que jalar más a él, porque ya él se encarreta con un amigo misionero, con otro, y tener esa familia en la comunidad es muy lindo, porque es que no, todos nos sentimos como una familia, y uno vaya y uno no se quiere venir, uno quiere conversar con el uno, con el otro, saludar al uno, saludar al otro. De hecho, antes yo la delegaba, ella era la que iba y yo a veces no iba. Ahora muchas veces ella que no puede alguna cosa, digo, quédate vos, yo voy, ¿cierto? Sí, que tengamos Que como tengamos algo alguna así. cosa, alguna reunión o algo así que de la unidad o del edificio, vaya usted y yo voy a la comunidad, ¿cierto? Entonces, sí, eso de alguna manera pues no es súbito, pues como le pasó a Wilson, ¿cierto? Porque eso fue una cuestión súbita que inclusive a mí no me cabe en la cabeza cómo pasó. De un día para otro él, Sí, Sí, la Una conversión gracia. es Una gracia, diferente. sí. Hay Para personas todos. todas las conversiones son distintas. que tienen esa gracia y cambian de un día para otro, otra que vamos cambiando. Yo también tengo un proceso más o menos así, ha sido pues como muy Poco a lento, poco. pero ahí vamos. Y es eso, respetar como los procesos de cada persona y saber cómo ayudarle, ¿cierto? Y saber Sí. qué es lo que lo frena, a ver. Por ejemplo, usted supo que lo frenaba el hambre, listo, ¿cómo soluciona? Pueden ser a veces, no, de verdad, pueden Sí, ser a veces bobaditas, detalles muy aprender. pequeños. sí, son detalles. Aprender Pequeños. a ver eso. A ver eso. Sí, ya por ejemplo ahorita los horarios en las horas están muy coordinados, ¿cierto? Ya no Sí, son tan ya todo es extensos, muy organizado. ¿cierto? Entonces, bueno, les Se nos agradezco. acabó el tiempo, Se nos acabó, creo que nos lastimosamente. pasamos un poquito más, nos perdonan, pero creo que valió la pena. Dios les Sí. pague por estar acá, por contarnos todas las cosas, de verdad que muy edificante. Muchas enseñanzas para nuestras vidas Sí. matrimoniales. Muy admirable, les cuento que doña Marta es parecida a mí, no nos gusta mucho hablar en público. Yo creo que Fue un reto, ¿cierto, doña ay, Marta? sí, mejor dicho, sentía mariposita en el estómago. Pero vea. Mejor dicho, bueno, pero la Virgen es muy bella. Sí. No, Y el Señor y la muchas ayuda. gracias, vea que sus palabras, mejor dicho, yo sé que nos han ayudado muchísimo y van a ayudar a muchos matrimonios, así que siga así de valiente, que es mucho el bien que se le hace a las almas. Entonces les agradecemos mucho por estar acá, que Dios los bendiga, que bendiga siempre su matrimonio, su familia. Son una pareja de verdad admirable. Los quiero mucho. Ay, nosotros Muchísimas también. gracias. Y que bueno, Dios que el les pague. Señor siga como asistiendo y que sigan siendo esos grandes misioneros para ayudar muchas almas, Muchas muchos almas. matrimonios.
Claro que con sí, su testimonio y su ejemplo. Con la ayuda de Dios, lógicamente. Muchas gracias también a ustedes por invitarnos a Misionera Esposa y Madre. Qué bueno contar con estos espacios y ánimo, ánimo. Esto también tiene sus dificultades, pero vale la pena todo el bien que se le hace a la comunidad, a la gente que necesita tanto un apoyo, ¿cierto? Tener un programa muchas veces que se recuerde de ellos, de que se dé cuenta que ellos tienen dificultades y muchas veces pues que sea uno de alguna manera sin prepotencia, sea uno un espejo para que ellos puedan ver que también es posible, ¿cierto? Pero todo con la gracia de Dios. Así es. Bueno, Así es. Dios los bendiga y bueno, muchas gracias por este programa y también darle gracias a Dios que nos asistió y nos lo permitió. Así es, entonces los esperamos en nuestro próximo programa de Misionera, Esposa y Madre. Bendiciones. Dios los bendiga.